Escápate y ven a soñar conmigo. El día de hoy vamos a estar hablando sobre las características de la novela romántica. Y es que aquellos que me conocen saben que realmente es el género que más disfruto leer y que también es el que escribo. Pero bueno, primero debemos aclarar que cuando hablamos de novela romántica no estamos hablando de novela del romanticismo. Y es que la gente piensa cuando decimos escribo novela romántica que es el romanticismo literario y que pues entonces la historia va a tratar sobre los sentimientos, las emociones, la reflexión en torno al mundo y todo eso. Pero además eso es solo un iceberg, es la punta del iceberg de lo que es realmente el romanticismo literario. Porque el romanticismo literario del siglo XIX, finales del siglo XVIII y todo eso, eh, y que se afianza a mediados del siglo XIX, eh, tiene un objetivo bastante político y muestra además un desencanto sobre el mundo y todo eso. No es solo la contemplación de la belleza del mundo y de las emociones. Eso es una visión muy superficial de lo que es el romanticismo. Es más oscuro de lo que piensa. En cambio, la novela romántica moderna o contemporánea tiene objetivos diferentes. Eh, no se basa necesariamente en la contemplación de la belleza del mundo, pero tampoco va a ir sobre la política o el dolor y todo esto. Entonces, aclarado que la novela romántica no es novela del romanticismo, sino que es más bien lo que se llama novela rosa. Descubrí recientemente que le dicen kissing book en Estados Unidos y simplemente novela de romance. Entonces, no es novela de romanticismo. Pero tampoco toda historia de amor es una novela romántica, porque vamos a tener en la literatura montones de historias de amor. A fin de cuentas, la literatura como arte va a tocar temas universales, o al menos si tienes objetivos artísticos vas a tocar temas universales. Y el amor es uno de los temas más universales que hay, porque todos los seres humanos sufrimos porque lo experimentamos o porque no lo hemos experimentado. Entonces el tema más universal de todo va a estar en todas las culturas, en todas las épocas, porque hace parte de la esencia del humano. Y no por eso, porque sea una historia de amor, es una novela romántica. Porque vamos a guiarnos, como se suele hacer, por lo que plantea la Roman Writers of America, la Asociación de Escritores Americana, y ellas dicen que una novela, para poder considerarse novela romántica, debe cumplir con tres criterios, bueno, con dos criterios muy específicos. Debe tener una historia centrada en el amor y debe tener un final emocionalmente satisfactorio. Si no cumple con alguno de los dos requisitos, no puede considerarse novela romántica. Entonces ahí es donde tenemos que muchas novelas que llamamos románticas no son realmente novelas románticas porque no cumplen la mayoría de las veces con esta parte del final emocionalmente satisfactorio. Por eso para mí fue muy frustrante cuando me leí Yo antes de ti y ya sabemos cómo terminó. Para mí eso no es un final emocionalmente satisfactorio y yo estaba esperando mi final emocionalmente satisfactorio porque para eso leo novelas románticas. Pero no, no sucedió así. Pero bueno, entonces esos dos criterios y también la Roman Writer of American va a decir que no hay criterios específicos sobre dónde deben ocurrir esas novelas, o sea, esas historias, qué tan sensualmente estimulantes van a ser o cómo es el estilo y todo eso. O sea, no hay criterios sobre cómo, cuándo, dónde. Eh, es decisión de cada autor dónde ambienta su novela, sobre qué temas habla, etcétera. Eh, y, y cómo lo hace. Entonces, va a haber escritores que van a tener objetivos mucho más literarios que otros, o sea, van a estar persiguiendo esta búsqueda estética, estos
objetivos estéticos o van a querer tocar esos temas universales o lo que sea, mientras que otros de pronto solo van a querer entretener a los lectores y no van a tener esos objetivos. Pero lo que sí deben tener en común, indistintamente de su estilo personal y sus objetivos, es que si quieren hacer novela romántica deben cumplir con los dos criterios que se mencionaron. Y además tener clara la estructura. O sea, uno puede jugar con esa estructura, pero también se plantea que la estructura básica de la novela romántica, lo dice la Roman Writer of America, es chico conoce chica, chico conquista a la chica, chico pierde a la chica y chico recupera a la chica. Y podemos jugar con ella, podemos adaptarla, que sea la chica, el chico, es lo que tú quieras, pero la esencia es eso. Alguien lucha por conquistar a alguien. Sí, sigue la estructura del mito del amor romántico, pero no vamos a querer tapar el sol con un dedo y las personas que leemos novelas románticas pues disfrutamos del mito del amor romántico. Aunque ahora haya ramas más feministas y cosas así de la novela romántica, pero creo que al final hacen una cosa diferente de la novela romántica. Pero bueno, entonces, además de eso, si por ejemplo quieres escribir novelas románticas, es importante tener en cuenta ciertos aspectos que son comunes a la mayoría de novelas románticas. El primero que voy a mencionar en realidad le aplica a cualquier género narrativo en el que quieras trabajar. Con los cuentos un poco menos, pero a cualquier género. Y es que es importante que los personajes sean personajes con los que podamos identificarnos. Aunque no creo que como escritor vayas a estar siempre escribiendo pensando en con este personaje se pueden identificar tales personas, porque pues no creo que tenga mucha gracia de esa manera. Pero sabemos que al lector actual le interesa sentirse identificado con lo que lee. Aunque al final, pues la literatura va a identificarlos en el sentido de que toca temas universales y todo esto que le interesa a cualquiera y no exactamente cómo es el personaje. Pero un personaje con el que se puedan identificar, al menos en el sentido de que se meten en el texto y experimentan las emociones de su mano. El personaje debe ser memorable, entonces un personaje para ser memorable generalmente necesita ser un personaje circular, un personaje bien construido, un personaje que tiene un objetivo y lo alcanza o no lo alcanza, pero tiene algún tipo de crecimiento y es evidente en el texto. Entonces, si nuestro personaje empieza aquí y debe llegar acá, la narrativa, el texto nos tiene que mostrar cómo pasa de un punto al otro. Y es lo que se llama básicamente personajes redondos. Y son personajes que tienen crecimiento, porque al final no tiene gracia que de pronto el personaje empezó aquí, tenía este objetivo tal, lo consiguió, pero no se transformó en nada. No hubo ningún cambio. Aunque siempre habrá personajes que de pronto no tienen los grandes cambios, pero son personajes memorables. Y suele ocurrir sobre todo cuando son estos libros serializados. Pero bueno, entonces debemos hacer estos personajes que sean profundos. La novela romántica además va a tener este crecimiento emocional de los personajes. Debe mostrarnos ¿sí? cómo va transformándose, cómo se siente, cómo pasa de un punto al otro. Porque podemos tener un personaje que es apático, que no cree en el amor, pero después va a creer en el amor. Y bueno, no lo mencioné antes, pero dentro de esto de los personajes circulares necesitamos que el personaje tenga un objetivo claro. Yo siempre le digo a mis estudiantes cuando los pongo a escribir cuentos que por lo menos deberían ser un objetivo, aunque sea tan simple como ir a comer un helado en la esquina. El personaje debe tener su propósito. Puede que sea simple para los demás, que no sea un propósito que otros quieran emular, pero para él debe ser importante porque es lo que lo va a mover. Entonces, José de la Rosa por lo menos menciona que ya que el lector intuye el final de la novela romántica porque sabemos que el final va a ser satisfactorio o feliz, debe haber algo en medio que la haga atractiva. Y él va a sugerir utilizar otras subtramas
y estas subtramas suelen estar asociados a otros objetivos. Entonces él va a hablar, y tiene que ver con lo segundo que decía de las emociones, que hay tramas de personajes y tramas de acción. De las de personajes se concentran mucho más en el mundo interno y en las emociones, mientras que las de acción van a describir otros sucesos. Entonces, dentro de las tramas de acción vamos a tener estas historias que pueden ser históricas, de suspenso, de fantasía, etc. Y las de personajes, como decía, van a concentrarse mucho más en las emociones de los personajes, en problemas un poco familiares. Los problemas suelen ser más bien malentendidos y cosas así que en la vida real se solucionarían muy fácil, pero son problemas más de las emociones, enfermedades, cosas así. Entonces es importante ese crecimiento emocional, incluso si son tramas de acción, porque no olvidemos que al ser novela romántica, la esencia de la historia está en que es una historia de amor. Pero la otra subtrama también le va a aportar dinamismo y va a hacer que sea interesante. Ahora bien, además de eso necesitamos, déjenme consultar en mi cuadernito del Dollar City, necesitamos un conflicto central, desarrollo emocional y efectivamente un final feliz. Porque, o sea, un final emocionalmente satisfactorio que no sea feliz, pues no es tan emocionalmente satisfactorio. Al menos creo que la mayoría de las personas asociamos el uno con el otro. O sea, para que sea satisfactorio a nivel emocional, es feliz, son sinónimos. Sin embargo, es posible que esos finales emocionalmente satisfactorios que tengan algunas novelas, sobre todo si son series, no sean tan exactos como lo que estamos acostumbrados a ver. O sea, no todos los finales felices de las novelas románticas van a terminar en matrimonio y niños y todo eso. Porque no para todos va a ser ese un final feliz. Pero lo que sí es importante es que que el final nos muestre que los personajes van a encontrar aquello que buscaban, o lo encontraron, o tienen otras cosas para hacer, o ya se sienten bien y por lo menos están en calma. No creo que matar al personaje al final sea satisfactorio y feliz, pero algunos piensan eso. En cuanto respecta a los diferentes subgéneros de la novela romántica, porque pues sabemos que dentro del género narrativo está la novela y dentro de la novela está la novela romántica, tenemos los subgéneros de la novela romántica que casi siempre se corresponden con estas fusiones de la novela romántica con otros géneros de la novela o subgéneros de la novela, ya y si se complica esa rama si hacemos un mapa conceptual o algo así. Pero bueno, tenemos entonces los más populares vendrían a ser la novela romántica histórica, que pues se puede ambientar en cualquier periodo histórico, aunque con frecuencia suele ser como la Edad Media, el siglo XIX, o la época, o sea, de inicios del siglo XIX en la Regencia, o la época victoriana. Pero puede ambientarse en cualquier época y en cualquier lugar. O sea, puedes hacer una novela romántica que ocurra en el antiguo Egipto, en la Edad de Piedra, en, en la civilización maya, con los incas, en Asia, en Joseon, no sé, donde tú quieras puede suceder esa novela romántica histórica. Tenemos también las novelas románticas contemporáneas, que son las que ocurren en el periodo actual y van a tener estas problemáticas actuales. Y tenemos dentro de las novelas románticas contemporáneas, pero no exactamente, las novelas románticas de suspenso, que no son exactamente lo mismo que el suspenso romántico. Porque si por ejemplo leemos las novelas de Mary Higgins Clark, tenemos que el suspenso es lo principal, mientras que la historia de amor es secundaria. En una novela romántica de suspenso, la historia de amor es principal, el suspenso es secundario, aunque claro que hay que desarrollarlo totalmente porque es donde está la carga de interés de la historia. Tenemos las novelas románticas de fantasía.
que puede ser tanto en relación con la alta fantasía como la llaman o con una fantasía un poco más simple y cotidiana. Eh, Hay subgéneros de los soldados estos que regresan de la guerra en Estados Unidos, hay sentimentales que ya son mucho más emocionales y más dramáticas, hay landscape, escape de la tierra, algo así, que son estas que ocurren en lugares paradisíacos, alejados del mundo, donde hay la reflexión y esto, y yo realmente no he leído ninguno de ese tipo. Siento que es como para gente un poco más mayor, y todavía no estoy lista, pero sí suenan muy interesantes casi todas, o al menos ese ambiente en el que ocurren. Y va a haber todas las variaciones que los autores quieran hacer y las fusiones que quieran. Pero de los subgéneros vamos a estar hablando en otros vídeos. Y bueno, finalmente creo que la gente, sobre todo las mujeres, disfrutan las novelas románticas porque nos proporcionan este escape de un mundo donde mucho de ese romanticismo ya no existe. Para muchas es el espacio donde vas a sentir lo que no sientes en la vida real. Eh, o simplemente son novelas que muchas veces son más sencillas que otras, digamos, de alta literatura según el canon, y son para relajarse, para pasar el rato. Algunas sí van a ser más complejas, o sea, como dije, no hay límites de qué tanto puede buscar el autor, mientras se acoja a los criterios esenciales de la novela romántica, si quiere ser novela romántica. Y, y sí proporciona ese escape, esas emociones que no hay, ese deseo de seguir viviendo en este mundo de los mitos románticos, que en muchos sentidos podía haber sido más satisfactorio, porque la gente dice mucho de que en la actualidad son libres, etcétera, etcétera, pero al mismo tiempo sienten esa necesidad de trascendencia que de pronto a su manera tan sutil las novelas románticas siguen proporcionando, porque nos liberan un poco de esa guerra en la que parecemos vivir unos con otros en la actualidad. Y también, claro, nos desestresan del trabajo y todo eso. Aunque ahora parece que hacen muchas novelas para estresarse, pero pues ya eso depende de los lectores y lo que consumen y de los escritores. Bien, entonces espero que este video haya sido útil y te haya agradado, por lo menos tengas una mejor idea de lo que es o no es la novela romántica. Si vas a escribir también te haya funcionado un poco, y pues te invito a suscribirte, a dejar tu comentario, y si tienes sugerencias sobre qué clase de videos quieres ver, estoy atenta a lo que quieras. Entonces, los invito a escaparse y a soñar conmigo en otra ocasión.